¿Qué tal, amigos míos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de nuestro proyecto. Estamos muy complacidos el día de hoy porque nos acompaña Jorge Malenseña, cortesía de Editorial Gediza. El día de hoy vamos a presentar esta obra que están viendo aquí, un muy interesante texto sobre error judicial y la formación de los jueces. Y vamos a presentar a nuestro entrevistado. Él es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es autor de numerosos trabajos científicos sobre este tema, ¿no? Quizá uno de los expertos en idioma español que tenemos, de los más reconocidos. Autor de varios libros como Globalización, Comercio Internacional y Corrupción. Junto a Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez. Tiene la función judicial, ética y política. Todos ellos fueron publicados por la casa editorial Gediza, a quien le agradecemos la oportunidad. Y pues estamos presentes Aaron Almanza, Jorge Malem, muchas gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes. Muy bien, doctor, una pregunta para empezar es: ¿qué debemos entender por el error judicial? ¿No? Entendemos que en la doctrina quizá no hay una concepción única y hay un debate para decir esto sí es y esto no es. Quisiéramos que nos presentara cuál es su visión sobre el tema. Sí, efectivamente la caracterización del error judicial no siempre ha sido pacífica. En mi opinión, para que haya error judicial tienen que darse dos condiciones necesarias y suficientes. La primera es que el derecho ofrezca alguna solución al caso planteado. Puede ser una solución o puede ser varias soluciones. Yo no estoy comprometido con la idea de que hay una única respuesta correcta. El derecho puede ofrecer múltiples respuestas igualmente correctas. La segunda condición es que la decisión jurisdiccional no pueda caer o no caiga en alguna de las respuestas que da el derecho. Si se dan estas dos condiciones, que el derecho ofrezca respuestas al problema y que la respuesta que dé el juez no pueda ser subsumida en ninguna de ellas, entonces estamos en presencia de un error judicial. Si no se diera una respuesta, si el derecho no diera una respuesta correcta, entonces no puede haber error judicial. Por ejemplo, en el caso de una laguna donde el derecho no da respuesta correcta, es muy difícil hablar de la posibilidad de un error judicial. Y ante la ausencia de una respuesta correcta, ¿qué pudiéramos hacer entonces? Bueno, si el derecho tiene lagunas, hay mecanismos o modos interpretativos de integrar o solucionar esas lagunas. No hay otra forma de hacerlo. Sí, ahora lo que me refiero es lo siguiente. Al final de cuentas, el operador jurídico, ya sea un juez, al percatarse que no tiene una respuesta correcta, va a buscar construir una respuesta. Naturalmente. Lo que usted nos debería entender es, esa respuesta no puede decírsele que es un error porque el sistema no le dio opciones y él buscó una ad hoc a ese caso, ¿no? ¿Sería esto correcto? Sería correcto, su interpretación es correcta, es lo que yo sostengo en el libro, claro. Ahora, una pregunta que quisiera hacerle es ¿cómo enfrentarnos a esta problemática entre la independencia de los jueces y los regímenes de sanciones, de responsabilidad? ¿Ello les llevaría a una especie de contradicción para, en algún modo, tratar de evitar tomar determinadas decisiones ante un error y pues afectar la administración de justicia? ¿Tiene algún efecto importante esta relación con el error judicial? Bueno, tiene una relación no inmediata. La idea de que hay errores judiciales es consustancial a la idea misma de derecho. En realidad, todo el sistema de apelación, todo el sistema de recursos, está pensado para subsanar
decisiones de tribunales inferiores erróneas. Así es que no es una idea tan ajena al derecho la posibilidad de que haya errores judiciales. La pregunta es cómo debemos reaccionar frente a estos errores. 1. Tenemos el sistema de recursos. 2. Hay errores que son groseros, que son manifiestos, que son evidentes, que muestran falta de pericia en el juzgador. Este tipo de errores para un derecho como el español dan lugar a indemnización y puede dar lugar a sanciones disciplinarias si esto se repite. Naturalmente, si ese error se comete ex profeso, ahí estaríamos frente al caso de la prevaricación o frente al caso incluso del cohecho. Hay que tener cuidado con esto, porque si bien es cierto, por dictar una sentencia errónea, nadie puede imputarle a un juez ningún acto disciplinario o de otro tipo, también es cierto que en casos de prevaricaciones la sentencia es errónea, pero es porque el juez dicta una sentencia a sabiendas de que es errónea. Otra cuestión que me parece muy interesante es, ahorita que comenta la cuestión de la responsabilidad de los servidores públicos, es este doble régimen que antes de entrar al aire comentábamos, ¿no? La parte de las sanciones administrativas, puede ser una suspensión, una multa, una amonestación, y la parte penal, ¿no? Entonces aquí pudiéramos ver que a un juez no le dan mucha opción para equivocarse, ¿no? Y por otro lado, o sea, esta es la parte reactiva, ¿no? Te equivocas, aquí hay consecuencias. Es que en algunas legislaciones, en algunas materias, se le autoriza un amplio régimen de discrecionalidad para realizar su decisión. ¿Usted cree cómo pudiéramos armonizar estas dos ideas? Porque si a un juez le das mucho pie para decidir, él puede determinar, esta es una respuesta correcta a este caso, pero también están las fronteras, ¿no? de las sanciones, donde él a veces necesita llegar a un punto, pero pues sanciones le dificultan. Claro, yo le diría en primer lugar que un juez dicte una decisión errónea no da lugar a ningún tipo de sanción, ni administrativa o disciplinaria, ni penal. Imagínense que un juez de primera instancia dicta una sentencia que en segunda instancia se considera errónea. No por eso vamos a sancionar al juez de primera instancia, de ninguna manera. Las sanciones disciplinarias corresponden a otro tipo de cuestiones, eso depende de cada sistema jurídico y depende de cada sistema disciplinario. En el ámbito penal, yo le diría, puede que la decisión errónea sea una condición para la sanción penal, en los casos de prevaricación o de cohecho, pero no se da tanto por la decisión errónea, sino por otros factores, como ustedes bien saben. Esto por un lado. Por otro lado, el juez efectivamente tiene discrecionalidad para decidir. En algunos ámbitos tiene más discrecionalidad técnica que en otras. Mientras actúe dentro del ámbito de su discrecionalidad, cumple con la ley. ¿Dónde está la frontera en donde la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad? Entonces, cuando la sentencia es arbitraria, obviamente encierra una decisión no permitida y por lo tanto es errónea. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces se suele decir que hay que restringir un poco la discrecionalidad de los decisores judiciales. Yo creo que ese es un deseo que va a permanecer incumplido por la propia estructura del derecho. Así es, esta parte, esta intención de muchos de limitar la discrecionalidad,
pues nos obligaría a que las leyes siempre determinaran la solución, ¿no? Para solamente pedirle al juez, identifica la norma aplicable y hazla cumplir, ¿no? Dicta una sentencia donde digas, esta norma prevalece. La cuestión aquí es, ¿qué pasa cuando el derecho determina una respuesta a un caso, pero que uno dice, esta respuesta no va acorde con la solución no va con el problema? ¿Pudiéramos hablar de un error de derecho? No. Primero, si una de las formas de limitar la discrecionalidad es hacer leyes que sean claras y precisas. Cuanto más clara y precisa sea una regla, menos discrecionalidad tendrá el juez para interpretarla. En este sentido, habría que establecer supuestos de hechos muy precisos y soluciones normativas precisas. Si esto es así, la discrecionalidad del juez queda muy reducida. En segundo lugar, ¿qué sucede ahora cuando la solución normativa a un problema es inaceptable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico o de cualquier otra perspectiva? El juez está obligado a aplicar el derecho y a resolver conforme a la ley. Aquí la crítica tiene que ser dirigida no tanto al juez, que se limita a aplicar el derecho, como a los legisladores o a la elaboración legislativa. Son dos tipos de consideraciones distintas. ¿Nos podría hablar un poco acerca de este problema también del error judicial, que lo encontramos en el derecho, pero también en la consideración de los hechos? Toda esta problemática empírica para llevar a cabo un error por parte del juez. Sí, los errores judiciales pueden deberse, hablando muy ampliamente, o bien a errores en la aplicación del derecho, o bien a errores sobre los hechos. El juez tiene la obligación de buscar la verdad en el proceso y tiene también la obligación de probar los enunciados que formulan acerca de estos hechos. Aquí puede haber dos causas de errores. Una primera es que el sistema procesal no permita a los jueces conocer los hechos sobre los cuales tiene que juzgar. Hay muchas herramientas procesales que impiden muchas veces que los jueces conozcan los hechos adecuadamente. La segunda fuente de error es que el juez pruebe mal los hechos sobre los cuales basa su decisión. Así que hay dos fuentes de errores distintas. Solo en el segundo caso yo le diría, estos errores pueden ser atribuibles al juez. Solo en este segundo caso. Bien, ahora en este mismo aspecto, dentro de la problemática que encontramos en la consideración de los hechos, ¿qué tanta intervención tendría aquí la valoración de las pruebas que un determinado sistema jurídico les dé? Bueno, la valoración de las pruebas, como usted sabe, es un aspecto central en el momento de juzgar. ¿Qué es una prueba? La prueba me da una razón para que yo afirme un determinado hecho. Eso es una prueba. Todas las pruebas deben ser valoradas y según los distintos sistemas jurídicos, la valoración de las pruebas debe hacerse cada prueba individualmente y en su conjunto. Hay reglas que nos dicen cómo debemos valorar. Si nos saltamos esas reglas, si no cumplimos con esas reglas, entonces cometemos un error. Y podríamos considerar que aquí los errores del lenguaje, incluso la mala utilización por parte de los jueces y las personas que trabajan en los juzgados en la redacción de las sentencias, puede llevar a mayores errores a los órganos superiores. Bueno, una sentencia mal redactada no es una buena sentencia, aunque en el fondo estemos de acuerdo en su resolución. Las sentencias tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que ser comprensibles por todo. Y cuando digo por todos los ciudadanos, no solo por las partes involucradas en el proceso. Y por supuesto, tiene que dar respuesta a los problemas relevantes planteados por las partes.
Muchas veces las sentencias están redactadas en un lenguaje oscuro, casi enigmático, que nos impide saber cuál es el fondo de la cuestión. Poner el acento en la forma como debe redactarse una sentencia no es un prurito estético, forma parte de la técnica jurisdiccional. Las sentencias mal redactadas son malas sentencias. ¿Podría decirse simplemente, a pesar de que quizá la sentencia pueda ser correcta, por ser tan obscura, constituir en sí mismo un error judicial? Bueno, si la sentencia es oscura, quiere decir que no sabemos qué es lo que decide, o no sabemos cuál es su motivación. Si eso es así, son erróneos. Sí, ahorita que estábamos hablando de la redacción de sentencias, quizá uno de los problemas más cotidianos es lo que comentaron, ¿no? La deficiencia en la comunicación intraprocesal, ¿no? Lo que se dice el juez, las partes, y más en un sistema escrito, ¿no? En la experiencia profesional que he llegado a tener, hay funcionarios judiciales que van y le preguntan al abogado, ¿realmente qué me quieres decir, no? Y a mi parecer, ese error de percepción puede inducir a un juez a un error, porque le estás dando información que él no, o sea, tú tienes la percepción de algo, manifiestas una cosa, te entiende otra y dices, oye, ¿por qué decides esto? Bueno, es que tú me comunicaste mal tu intención. Aquí, habría error judicial, pero por parte de los operadores, no necesariamente del juez. También se puede catalogar errores en los términos que estamos hablando de las partes de un proceso. Bueno, si hablamos de error judicial, son errores que se cometen en la actividad jurisdiccional. También podemos hablar de errores de los letrados o de los abogados. Si los abogados, los patrocinantes, etcétera, o los fiscales no logran transmitir sus pretensiones adecuadamente, puede que el juez no lo entienda, puede que decida en otra dirección. Ahí no podemos hablar de error judicial, sino más bien de mala práctica profesional de los intervinientes en el proceso. No todo puede ser atribuible al juez. Okay. Y otra cuestión, regresándome al principio, usted manifiesta, ¿no?, la idea de que no habría una única respuesta correcta para las determinaciones judiciales, no siempre hay varias opciones. Y manifestó una parte. Primero dice, bueno, las opciones te las puede dar el derecho, y cuando no te las da está el ejercicio discrecional del juez para buscar una respuesta, ¿no? La crea en ese momento derecho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en un proceso hay normas como los derechos humanos que manifiestan tener otra naturaleza? Y lo manifiesto así porque, por ejemplo, en México ya nos llegó esta ola de derechos humanos y se nos presenta de que se tiene que hacer de manera diferente, ¿no? Que es una norma que implica ir más allá, maximizar o potencializar el contenido de algo, pero esto pudiera implicar romper las estructuras procesales para alcanzar eso, o no debiéramos de hacer este atrevimiento con tal de cumplir con los derechos humanos. Bueno, varias cosas. Usted me ha preguntado varias cosas. Uno, el derecho puede ofrecer una única respuesta correcta o puede ofrecer varias respuestas correctas. Yo no estoy comprometido, repito, con la idea de que siempre el derecho, en todos los casos, ofrece una única respuesta correcta. Puede ofrecer varias respuestas correctas y a veces pueden ofrecer ninguna respuesta. Esto es un problema, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué sucede ahora con los derechos humanos? La idea es que si en nuestras constituciones o en los tratados internacionales que se firman
aparecen cláusulas de derechos humanos, esto va a permear el sistema jurídico. Ahora, ¿cómo tenemos que operar con los derechos humanos? Los derechos humanos están formulados en general como principios, y entonces hay que operar como cualquier otro principio, sea de derechos humanos o sea de otro tipo de derecho. Para operar con principios hay una técnica jurídica que ya está más o menos asentada y que no nos genera muchísima dificultad. En ocasiones, las medidas procesales colisionan con los derechos fundamentales. Bueno, ahí hay fórmulas para buscar la inconstitucionalidad de estas medidas procesales. No es nada nuevo en el derecho, hay técnicas para hacerlo, no es nada novedoso. Si usted me pregunta, muchas veces las intervenciones en las comunicaciones violan derechos humanos, sí. ¿Debemos practicar ese tipo de prueba? No. Si se practican esas pruebas, ¿tienen que cumplir algún efecto? No. Pero esto es algo muy común en el derecho. No debemos obsesionarnos por creer que porque ahora nuestros derechos tienen un catálogo de derechos fundamentales, nos sometemos a una técnica que no conocemos. Y ahora aquí entraríamos ya a como una segunda parte, que sería la formación de los jueces dentro del error judicial. Aquí al final maneja incluso materias que debían estar capacitados los jueces. Vemos que alguna forma de contrarrestar el error judicial, como nos mencionaba, eran leyes claras. Sin embargo, también tenemos del otro lado la capacitación y la formación de los jueces. ¿Qué influencia tienen esta capacitación en el error judicial? Claro, si uno parte de la base de que algunos errores judiciales se deben a la impericia de los jueces, entonces la forma de evitar este tipo de errores es ofreciéndole una mayor capacitación. ¿Qué tipo de capacitación? La respuesta no es fácil, porque eso depende de la concepción que tengamos del Poder Judicial. En el libro que usted hace referencia, yo sostengo algunos aspectos que merecerían ser tratados en cualquier curso de capacitación, ya sea inicial o permanente, de los miembros del Poder Judicial. Si uno de los aspectos centrales de la tarea jurisdiccional es hacer sentencias de buena calidad, y uno de los elementos para hacer sentencias de buena calidad es la motivación, entonces debemos ofrecerles herramientas a los jueces para que hagan motivaciones de alta calidad. Y eso supone que los jueces tienen conocimientos, habilidades, actitudes para interpretar adecuadamente el derecho y para conocer los hechos sobre los cuales van a fundar sus decisiones. Así es que, en principio, tenemos dos tipos de conocimientos diferentes, unos que son estrictamente normativos, otros que son empíricos. Y cuando desgranamos cada uno de estos aspectos, veremos que la tarea es ingente, no es fácil. Sí, mencionaba ahí, por ejemplo, pues diversas materias, ¿no? Entre ellas lógica, lo que tiene que ver con ello, argumentación, te sirve para interpretar, incluso metodología en aspectos humanos, pues sociología, ¿no? Y vemos que en algunas carreras, en algunas facultades, lo que menos tenemos son materias obligatorias de este tipo, por ejemplo, lógica o argumentación, que a veces aparecen como materias optativas dentro de los programas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la importancia? Quizás sería importante preguntar cuál es la importancia de materias como la lógica para el ejercicio del derecho del abogado y del juez. Claro, cuando uno plantea un plan de estudios de una carrera como el de la abogacía, que después va a dar lugar a los jueces, tiene que preguntarse en primer lugar qué tipo de actividades va a desarrollar. No es fácil. Nuestras facultades de derecho al uso adolecen de ciertas carencias básicas. El derecho es una práctica argumentativa. Si no damos argumentación, difícilmente podemos enseñar bien el derecho. Los jueces y los abogados
realizan actividades probatorias todos los días. Si no ofrecemos asignaturas que se dediquen a enseñar cómo se prueban los hechos, entonces vamos a tener falencias en el momento de preparar a nuestros estudiantes. Buena parte de la mala preparación profesional hay que achacársela a determinadas universidades, a algunas más que a otras, claro. Otra cuestión aquí con la formación de los jueces también es que a veces no se les enseña a estudiar de otras ciencias. Por ejemplo, en materia penal, ¿no? Digamos que tenemos un dictamen médico, pero yo soy un juez que me formé estrictamente en leyes y nunca me gustó leer nada. Entonces, cuando yo recibo un informe médico, me va a decir, le pasó esto, ¿no? A la víctima, a la persona a la cual se le pide, pero si yo no conozco, voy a creer hasta cierto grado a ciegas en su dictamen, ¿no? Aunque dice, bueno, es que solicité la asistencia de un perito en una materia, pero yo como juez, si no conozco de las materias, no voy a tener criterio de dónde decir si me está diciendo algo cierto o no. Aunque sabemos que judicialmente un juez tiene la opción de pedir nuevos peritajes, ¿no? Si las partes ofrecen y no le convencen, está esta opción de pruebas para mejor proveer, o tiene otro nombre en otros países, donde un juez pide una nueva prueba a cuenta propia para esclarecer y poder decidir. Entonces, ¿qué opinión le merece usted la necesidad de que un abogado tenga una formación más amplia en otras ciencias y que hasta cierto grado, quizás no hablar de una obligatoriedad, pero sí de una promoción hacia que el abogado vaya y conozca de otras ciencias? No, lo que usted ha planteado un problema de gran importancia, que atañe a la valoración de la prueba pericial en su conjunto. Efectivamente, el juez debe conocer al menos los rudimentos de la ciencia que le toca aplicar para valorar la prueba judicial, la prueba pericial. Si no, queda a merced de lo que diga el perito. Y este tiene un problema añadido, porque si el juez no conoce siquiera los rudimentos de las pruebas que tiene que valorar, ni siquiera va a poder formular las preguntas correctas al perito. Así es que hay una necesidad enorme de que el decisor jurisdiccional tenga conocimientos, aunque sean rudimentarios, necesarios para la valoración de la prueba. Y esto no solo es una cuestión individual de los jueces, sino que atañe al diseño institucional. Cada vez debemos hacer jurisdicciones más estrictas, en el sentido de más pequeñas. Tenemos que crear jurisdicciones más especializadas. ¿Para qué? Para que los jueces que intervengan en ella también se especialicen. Y la especialización no es solo en cuestiones normativas, sino también en cuestiones probatorias. Y eso depende de otras ciencias que no son las jurídicas. No sé, ¿alguna consideración final que tengas, Lim, sino para darle la voz al profesor? Y bueno, algún último mensaje que pueda darle a nuestra audiencia. ¿Algo más? Yo nada más un comentario. Me parece muy interesante sus aportaciones en cuanto al error judicial y la formación de los jueces. Creo yo que es un tema de amplia cotidianidad, pero que quizá pocas veces uno se sienta a discutir estos puntos que nos ayudan a entender más, ¿no? Porque al final de cuentas pocos estamos conscientes de que, como usted decía, los errores son naturales, tanto por el sistema, una cuestión antropológica humana, donde dices, bueno, el humano al no poder tener esos absolutos, tiene que buscar siempre lo mejor, ¿no? Entonces me parece que usted da al clavo con esto,
y nos motiva a quienes estamos interesados en la práctica judicial a ser más minuciosos, pues para evitar este tipo de conflictos que luego pues, si llegas a defender a alguien tendrías que hacerle ver o que puede ser tu culpa o del sistema o del juez, pero sí que sea de una manera clara, ¿no? Sí, ya le digo, los juristas convivimos a diario con la idea de los errores. Esto no es nada nuevo en el derecho. Lo que hay que ver es cuáles son las fuentes de esos errores y cuáles son las posibles soluciones. En mi libro yo solo me he dedicado a un aspecto parcial. Yo los invito a ustedes a que trabajen sobre estos mismos problemas o otros problemas vinculados porque son muy importantes para el derecho. Yo les quiero agradecer el tiempo que me han dedicado y mandarles un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. Agradecemos también al profesor Jorge Malen por esta entrevista que nos ha otorgado. Les recordamos nuestras páginas de internet, nos pueden encontrar en Facebook como Revista Grado Cero, también en Twitter como @Proyecto Grado Cero, o en la página general de nuestra institución, que es www.proyectogradocero.com, donde podrán encontrar este podcast y todos los de la familia de Proyecto Grado Cero, además de los links a donde pueden acceder para ver audios, videos o incluso el radio en vivo, ¿no? Que lo tenemos diario, entonces pueden consultarlo ahí en Spreaker, ¿no? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en las próximas emisiones. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos míos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de pues nuestro proyecto. Estamos... En mi opinión, para que haya error judicial, tienen que darse dos condiciones necesarias y suficientes. La primera es que el derecho ofrezca alguna solución al caso planteado. Puede ser una solución o puede ser varias soluciones. Yo no estoy comprometido con la idea de que hay una única respuesta correcta. El derecho puede ofrecer múltiples respuestas igualmente correctas. La segunda condición es que la decisión jurisdiccional no pueda caer o no caiga en alguna de las respuestas que da el derecho. Si se dan estas dos condiciones, que el derecho ofrezca respuestas al problema y que muy complacidos el día de hoy porque nos acompaña Jorge Malenseña, cortesía de Editorial Gediza. El día de hoy vamos a presentar esta obra que están viendo aquí, un muy interesante texto sobre error judicial y la formación de los jueces, y vamos a presentar a nuestro entrevistado. Él es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es autor de numerosos trabajos científicos sobre este tema, ¿no? Quizá uno de los expertos en idioma español que tenemos, de los más reconocidos. Autor de varios libros como Globalización, Comercio Internacional y Corrupción, junto a Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez. Tiene La Función Judicial, Ética y Política. Todos ellos fueron publicados por la Casa Editorial Gediza, a quien le agradecemos la oportunidad. Y pues estamos presentes Aaron Almanza,
Jorge Malem, muchas gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes. Muy bien, doctor, una pregunta para empezar es, ¿qué debemos entender por el error judicial? ¿No? Entendemos que en la doctrina quizá no hay una concepción única y hay un debate para decir esto sí es y esto no es. Quisiéramos que nos presentara cuál es su visión sobre el tema. Sí, efectivamente la caracterización del error judicial no siempre ha sido pacífica. La respuesta que dé el juez no pueda ser subsumida en ninguna de ellas, entonces estamos en presencia de un error judicial. Si no se diera una respuesta, si el derecho no diera una respuesta correcta, entonces no puede haber error judicial. Por ejemplo, en el caso de una laguna donde el derecho no da respuesta correcta, es muy difícil hablar de la posibilidad de un error judicial. Y ante la ausencia de una respuesta correcta, ¿qué pudiéramos hacer entonces? Bueno, si el derecho tiene lagunas, hay mecanismos o modos interpretativos de integrar o solucionar esas lagunas. No hay otra forma de hacerlo. Sí, ahora lo que me refiero es lo siguiente.